Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús, al finalizar este vídeo no serás el mismo. Todo lo que se enseña aquí está contenido en el libro. Todo comenzó en el principio, antes del inicio. Solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios y habían sido destinados en el jardín de Dios como mayordomos de la creación. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Sin embargo, había un justo llamado Noé. Por eso, Dios derramó su juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su esposa y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios comenzó de nuevo, dando origen a diversos pueblos. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para atraer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, quien dejó su tierra y su parentela para convertirse en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Abraham siguió con su sobrino Lot, quien llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su esposa, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar a habitar con Abraham. Nació así Ismael, quien llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham a padre de una nación numerosa, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 años cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien recibió el nombre de Israel en su conversión, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa
Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto a la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y se empequeñecieron de ver. Dios entonces los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Aunque quedaba mucha tierra por conquistar, Josué, siervo de Moisés, introdujo en la tierra prometida por un llamado de Dios y una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocida como el período de los jueces, un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que venía en gana debido a la dureza de su corazón y fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran talla como Gedeón, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey, ya que no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años, comenzando bien y terminando mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rindió a la soberbia, la crueldad, finalmente a la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reinó en su lugar, también por 40 años. Trasladando la capital desde Hebrón a Jerusalén, su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino, se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos y caminó con Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. Después de la muerte de David, Salomón, hijo de David, reinó en su lugar durante 40 años. Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le concedió tanto sabiduría como riquezas. Se convirtió en un hombre notable en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió y solo en su vejez se volvió hacia Dios, arrepintiéndose de su pecado. El Reino Unido duró 120 años. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a considerar el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, fausto y lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los trabajadores, quienes, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Al no tener éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam. Siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte, cuya capital se convirtió en Samaria.
El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes provenientes de 8 dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran políticamente atraídos por los reyes de Judá. Jeroboam construyó templos en Betel, Gilgal y Dan, colocando en ellos un becerro de oro e induciendo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron ese camino, siendo todos impíos y perversos, sin que ninguno buscara a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes, la nación, los profetas de la conveniencia y los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó a los profetas Elías, Eliseo y Miqueas, quienes valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chabolas, desde los templos rivales del comercio, desde las calles hasta los campos, denunciando la corrupción política y alzando la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el nivel acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivos y legislativos corrompidos, denunciando la injusticia social y la opresión económica, y convocando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desembarcar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Siria contra la nación de Israel. Siria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario, que practicaba barbarie y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o villa, dejaban los cuerpos mutilados, apilaban cabezas en la puerta de las ciudades conquistadas y exponían a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la acción racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Jotam, Ezequías y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente y no escuchó la voz de Dios. Como consecuencia, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 305 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el periodo del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría
y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado, Judá volvió a su tierra. Para entonces, Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa, anunciado por Dios 200 años antes de nacer. Liberó a Judá, abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegó el cautiverio, inició la reconstrucción del templo. El pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizar. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos pensaron en amenazarlos. Luego escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. En ese periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus casas en detrimento de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Unos 100 años pasaron y surgió una nueva generación. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sus sacrificios, ya no honraba a Dios. Ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias fueron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse y terminaron en divorcio. El pobre no creía que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba lejos de Dios. Y en ese sentido, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, cerrando así el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, hubo un largo periodo de 400 años, conocido como el período interbíblico o período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego bajo Alejandro Magno. Tras conquistar naciones y reinos, murió precozmente a los 33 años, llorando por no tener más tierras que conquistar. Alejandro expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, que más tarde serían útiles para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, destacándose el dominio de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, quienes siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado alternativamente por uno y otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este acto desencadenó una revuelta liderada por Judas Macabeo. Después de mucho derramamiento de sangre, más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén. Construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional
y facilitando los viajes de los misioneros al mundo, y edificó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, atormentado por el miedo a perder el trono. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, una mujer de la nobleza, mandó a matar a todos los nobles de su familia por temor a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que Arquelao conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, Herodes mandó matar a su esposa Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Salomé, su hermana, enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Herodes, sin dudarlo, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llanto en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, reinaba sobre Judea, Samaria e Idumea, pero fue un pésimo rey. Los judíos finalmente pidieron a los romanos que lo retiraran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente, y en ese momento Pilato era el gobernador. La catastrófica situación estatal y política en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías. Fue un grito de liberación de la servidumbre impía. Fue entonces, en esa época, que Jesús, en la plenitud de los tiempos y cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina dejó el dominio de Roma con la persecución de Herodes el Grande. José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, quedándose allí hasta la muerte del impío rey. Luego regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, inició su ministerio tras ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Durante su bautismo, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para comenzar su ministerio. Después del Jordán, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, fue tentado 3 veces por Satanás, quien intentó derribarlo. Sin embargo, Jesús lo venció usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea y llegó a Nazaret, donde había vivido la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga,
tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar, para curar y para liberar. Jesús llamó a 12 hombres a quienes dio el nombre de apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Recorrió Galilea, Samaria, Judea, predicando en ciudades, aldeas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes, haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, recibiendo el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el propio Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida. Nació para morir. Murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. Aunque se usaron diversos artificios para apartarlo de la cruz, Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia su corona. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y tronó sobre los principados y potestades, uniéndolos al desprecio en la cruz. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención y nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y también da la estrategia de acción a seguir. Ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento asombroso en Jerusalén, con multitudes siendo continuamente agregadas a ella. Este crecimiento y expansión de la Iglesia de Jerusalén es registrado por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Sin embargo, como la Iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios envió una persecución contra ella, dispersando a los creyentes y llevando la palabra donde iban. Así, Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de enemistad y predicando el Evangelio con poder. El pueblo se alegraba de ver las cosas que Dios hacía a través de Felipe. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo más tarde. La iglesia de Antioquía de Siria se convirtió en la madre de las misiones. Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Galacia, pasando por Pérgamo, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia. Escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto en esa ciudad cosmopolita de más de 300.000 habitantes, donde había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Colosas y Herápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo,
la expansión del Evangelio continuó a pesar de las dificultades. En tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en Hechos 18:2. Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que, de ciudad en ciudad, lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la Iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo usó sus privilegios de ciudadanía romana para optar por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios. En la isla de Malta, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal y usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. En Roma, Pablo permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia pasó de ser religiosa a política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. El emperador Nerón, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas para observar el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. El incendio duró 7 noches y 6 días, y cuando las llamas se apagaron, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios más densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón un pretexto para culpar a los cristianos del incendio. Comenzó entonces una brutal persecución contra la iglesia. Faltó madera para hacer cruces. Tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, un bendito legado para las generaciones posteriores, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años y consta de 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey de los judíos, escrito para los judíos, con el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo, escrito para los romanos, y se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero,
con el propósito de presentar a Jesús como el hombre perfecto. Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, escrito a finales del primer siglo para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», demostrando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan eventos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene una conclusión definitiva, ya que la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia, que nació en Pentecostés. Además de Hechos, tenemos las cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También contamos con una carta enviada a los judíos que, debido a la persecución, estaban siendo tentados a retroceder en la fe, conocida como la Carta a los Hebreos, de autor desconocido. Asimismo, tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!